Cuando hablamos de la Unión Europea, al final de lo que hablamos es de un sueño socialista. No nos podemos engañar. Es verdad que ahora está desvirtuado y un poco pervertido, pero en realidad, ¿qué significa la Unión Europea? Sino la unión de los pueblos, la unión de los trabajadores, la unión de los obreros, aunque a alguno le moleste, para construir un proyecto común de convivencia y al final de paz absoluta, de compartir. Eso es lo que nos ha traído a España la Unión Europea desde que un gobierno socialista nos introdujo él. El camino, por tanto, es, en este momento que nos toca a los socialistas, es intentar reivindicar la Europa social, la Europa del modelo social del bienestar, la Europa de la paz, la Europa de la convivencia, la Europa de las libertades, la Europa que no pone más fronteras y que deja fuera a una parte importante de la humanidad. ¿Qué capacidades tiene el Parlamento Europeo que a nosotros, a los socialistas, nos permite ir y defender que las tomas de decisiones de allí repercuten en la vida cotidiana de aquí? Pues una muy básica, que se llama presupuesto. El presupuesto no lo hace el Parlamento Europeo. Es un tejido complejo que lo hace la Comisión, que pasa por el Consejo Europeo, pero que al final, si no tiene el refrendo del Parlamento Europeo, no hay presupuesto. Y nosotros proponemos, en el ingreso, acabar con los paraísos fiscales. En el gasto, incrementar el plan de empleo juvenil, pasando de los 6.000 millones de ahora que no se están ejecutando hasta 21.000 millones, que en el mar presupuestario de Europa sería muy poco. Y eso significaría que todos los jóvenes europeos tendrían como mínimo la oportunidad de 4 meses de trabajo cuando acabaron sus estudios de formación profesional o de la universidad. Si hoy hay recortes, si hoy hay una primacía de lo financiero y de lo especulativo con respecto a la economía real, productiva y a los servicios sociales, es porque hay un modelo que gestiona un presupuesto muy concreto, que es el de la derecha europea. No va a haber en la Comunidad Valenciana gobierno de gran coalición. No lo va a haber. Por más que la gente de... Y os digo otra cosa, los socialistas valencianos tampoco vamos a apoyar que haya ese gobierno de gran coalición en España.